Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidos al episodio de hoy de nuestro podcast ADN Transformador. Soy Elsa Nieto y hoy voy a estar acompañándolos en esta conversación, más bien invitándolos a la conversación de hoy. En ocasiones anteriores y en la entrevista que hicimos a Claudia Brindis, hablaba Claudia de cómo ser canal para otros y en especial ser canal para comunicar los derechos de la naturaleza. Quedé como con la inquietud y como con esta palabra de canal, de traer mensajes y de traer voces. Y quiero conectarlo también con el corto que hice hace un par de semanas, también hablando de nuestra propia voz y de la voz auténtica. De cómo también hay momentos en que como agentes de transformación estamos invitados a poner las voces de otros, a amplificar las voces de aquellos que tal vez no tienen la suficiente fuerza o ni siquiera voz para poder poner sus mensajes. Esas dos cosas me tienen como pensando y trayéndoles a ustedes la conversación de la amplificación de voces. Y también una serie en Netflix que estuve viendo en estas semanas que se llama La luz que no puedes ver. No les voy a dañar la historia porque es fantástica, se la recomiendo. Pero hay un momento en que la protagonista dice, cada cosa tiene su voz, solo necesitas hacer el suficiente silencio para escucharla. Entonces, esa es la conversación que les propongo hoy y es como que podamos ver y mirar alrededor de estas voces suaves que a veces como agentes estamos llamados a amplificar. Y cómo, cómo amplificarlas tal vez, ¿no? Cómo escucharlas tal vez sería la primera pregunta o la primera invitación. Y es entrar como en ese espacio de silencio, de apertura y de escucha, como poder validar aquello que estamos sintiendo, que nos está sonando, que está vibrando, que me hace maripositas o me hace doler el estómago, como hay cosas que a veces son sutiles, pero que de alguna manera nos sentimos como llamados a escuchar y a poner también al mundo. Entonces ese sería el primer paso, como permitirnos escuchar, hacer el suficiente silencio y tener la apertura para escuchar aquello que parece imperceptible. Y acompañando la escucha puede estar como también el validar, ¿no? El darnos permiso de pensar que esto que sentimos, escuchamos, eh, percibimos es relevante, que hay algo que quiere ser dicho y que yo puedo ser canal para comunicarlo y para amplificarlo. Una vez escuchamos el mensaje, o el llamado o, o no sé, la necesidad de estas voces de ser puestas en el mundo. Pensaba en una, digamos, en la regla de los tres filtros que traía Sócrates, el filósofo, em, y que la enseñaba como a través de una historia. Y era la historia de este maestro que venía uno de sus discípulos a decirle que le debía decir algo, pero que no sabía si decírselo, que no tenía como claro si debía o no debía decirle aquello que había escuchado. Y Sócrates lo invita a pasar su mensaje antes de comunicarlo por tres filtros. El primer filtro es el filtro de la verdad y le pregunta, o lo invita a preguntarse si lo que le tiene que decir o lo que le quiere decir es verdadero, si es cierto, si él tiene certeza de que lo que le quiere decir es verdadero. Y hay momentos en que podemos no estar hablando de verdades, sino tal vez de opiniones o de juicios, y no podemos llegar hasta saber si son verdad o no, pero por lo menos preguntarnos si están fundadas, si tenemos afirmaciones para decir, ok, yo estaría dispuesto a sostener y como a afirmar
que esto que quiero decir o que tengo que decir es cierto o por lo menos está fundado. El segundo filtro es el filtro de la utilidad, de ver si esto que te tengo que decir o que te quiero decir es útil, si le va a servir a alguien, a mí, a alguien más, al prójimo, eh, si sirve de algo, porque si no sirve de nada, pues en realidad si no tiene valor, para qué decirlo? Entonces, la verdad, la utilidad. Y el tercer filtro es el filtro de la bondad. Si con lo que quiero decir hago bien, si esto le hace bien a otro o a otros o a mí mismo, y podríamos acompañarlo también de si le va a hacer mal a alguien, ¿no? Si con lo que voy a decir voy a perjudicar a alguien o hacer daño o generar conflictos innecesarios, pues también debería ser un filtro por el cual necesito pasar aquello que quiero decir. La invitación entonces es a que utilicemos los tres filtros de Sócrates también para amplificar aquellas voces que escuchamos. Sentimos que son verdaderas o que por lo menos podemos fundarlas. Son útiles aquellas cosas que queremos decir o que tal vez nos invita el mundo a transmitir. Y hay bondad y estamos buscando esto para un bien común, individual, público y por lo menos para no hacerle daño a nadie. Con estos tres filtros, los invito a que seamos canal de amplificación de algunas voces, de algunos mensajes y de aquellas cosas que resuenan también con lo que para nosotros tiene sentido. Podríamos sumarle ese filtro, ¿no? El filtro del sentido, de lo que es relevante para mí, que ese mensaje que yo escucho y tal vez me siento llamado a amplificar, en realidad esté en dirección a lo que a mí me importa y al futuro o a la realidad que yo quiero ver en el mundo y generar. Con eso, nada, creo que es la invitación que traía hoy, es hacer voz, no solamente para nosotros y para nuestras propias inquietudes, sino hacer voz también para las inquietudes de aquellos otros que nos necesitan. Eh, Colocándonos en el lugar de la escucha y de la validación y utilizando estos tres filtros que nos trae Sócrates para poder decidir si queremos comunicar o no aquello que estamos escuchando. Espero que esto les haya traído herramientas, que les haya invitado a preguntarse y a ubicarse en ese lugar de agentes de transformación. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo del podcast ADN Transformador. Muchas gracias y hasta luego. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.